dentista, el doctor Luis Fernando Ramos. Él es cirujano dentista egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1994. Tiene una especialidad en cirugía oral y maxilofacial en el ICS en 1997. Es profesor titular en la disciplina de cirugía del área médico-quirúrgica de la Facultad de Odontología de la USAC desde 1998 hasta la fecha. Es miembro titular de la Asociación de Cirugía Oral y Maxilofacial de Guatemala del 2001 a la fecha y es conferencista en diferentes eventos a nivel nacional e internacional. Me da mucho gusto, ¿verdad?, presentar a un compañero, un amigo de la universidad con mucha, pero mucha experiencia en el área de maxilofacial. Así es que te vamos a aprovechar la plática. Muy amable por venir a acompañarnos hoy. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por haber venido. La plática va a ser bastante sencilla, pero quisiera que por lo menos algún tip se nos quedara. Con eso sería más que suficiente para mí, ¿sí? Que pudiera yo compartirles algo de lo que hemos estado haciendo en la Universidad de San Carlos. Y vamos a comenzar entonces con la plática. Si hubiera alguna pregunta durante el desarrollo del tema, por favor, platiquémoslo de una vez y si lo podemos resolver. Si lo puedo resolver yo, si no, también están mis compañeros de trabajo que están el día de hoy. Vamos a platicar un poquito entonces del tema que nos compete. No puedo dejar de hablar sin expresar mi agradecimiento a mi alma mater, a San Carlos, de donde me formé y todavía sigo siendo parte del staff de profesores de la facultad. El día de hoy vamos a hablar un poquito de dominando la anestesia local, estrategias eficaces para el odontólogo actual. Este tema no se me ocurrió, ¿sí? Ahora está inteligencia artificial, uno mete de qué va a tratar la conferencia y le da opciones a uno de qué tema se puede colocar para que llame la atención. Pues entonces, entre todos los temas que me salieron, pues este me pareció el más apropiado para poder desarrollar el tema. Pues mi nombre, como ya lo dijeron, Luis Fernando Ramos. Y esta fotografía, pues es parte de los que somos parte del cuerpo de cirugía de la facultad, del área médico-quirúrgica. Está Guillermo Barrera, que está aquí con nosotros. Julio Pineda, que no pudo venir el día de hoy, pues se quedó cuidando lo que es el departamento. Digamos que se quedó ahí. Héctor Gordón, que me dijo que no podía acompañarnos el día de hoy. José Mendoza, que me imagino que vendrá en camino. Y aquí abajo está Irene y Heidi, Irene Roque y Heidi Shkarawa, que son las personas más jóvenes del staff de cirugía. También son cirujanos maxilofaciales, todos los que estamos en la fotografía. ¿Qué otra situación? Pues ellas van a ser el futuro de la escuela, ¿sí? Ya de los que estamos atrás, ya estamos pensando y nuestros temas, la mayoría de las veces son cuándo nos vamos a retirar, ¿sí? Y darle la oportunidad a las nuevas personas y nuevas generaciones que traen mejores conocimientos y más avanzados y actualizados en nuestro campo. Entonces, este es el futuro que nos espera allá en la facultad. Lo que voy a platicar el día de hoy va a ser identificar factores que afecten la eficacia y duración de la anestesia, reconocer y prevenir complicaciones asociadas al uso de los anestésicos locales y tanto problemas a nivel local como a nivel sistémico. Evaluar criterios para la selección adecuada del tipo y dosis de anestésico según el procedimiento y el paciente. Y discutir avances recientes en formulaciones anestésicas, técnicas y dispositivos de administración de la anestesia local.
Como les digo, esto va a ser generalidad, no vamos a profundizar mucho, pero si quisieran que habláramos de un tema en específico mientras se está desarrollando, pues lo podríamos abordar. Identificar factores que afectan la eficacia y duración de la anestesia local. Bueno, entre estos factores que van a afectar la eficacia y la duración de la anestesia, pues está el pH en tejido. Muchas veces, hasta los mismos pacientes saben esto, ¿ok? Llegan con nosotros y nos dicen, mire, fíjese que yo tengo mucho dolor, no he podido dormir, pero yo creo que no me va a poder trabajar. O sea, hasta ellos nos dicen que no vamos a poder trabajar porque estoy inflamado. Y muchas veces estas inflamaciones son debidas a infecciones y obviamente si hay una área afectada con una infección, no podemos nosotros utilizar un anestésico local en un área determinada. Si, por ejemplo, es una infección en una molar inferior, pues podemos utilizar una técnica troncular que es alejada al área de la infección y sí podemos trabajarle. Pero, por ejemplo, en un central, un lateral o una pieza del maxilar superior, muchas veces las técnicas tronculares no son tan efectivas como las localizadas. Entonces, dejamos antibioterapia previa hasta que el pH se restablezca a un pH casi que normal, llegando al 7. Y una vez estando ya controlado el proceso infeccioso, pues podemos colocar nuestra anestesia, ¿sí? Entonces, el pH del tejido es importante para la eficacia de nuestro tratamiento que nosotros vayamos a hacer. En este caso, va a ser la colocación de la misma. La vascularización del área también es importante para lo que es la duración de la anestesia. Recordémonos que en el maxilar inferior, que es un hueso más denso, la anestesia va a permanecer por más tiempo en el lugar, mientras que en el maxilar superior, por ser más poroso, su absorción va a ser más rápida y su duración va a ser más corta. Entonces, la vascularización del área también es muy importante a tomar en cuenta cuando vayamos a hacer algún tipo de procedimientos. ¿Qué otra situación nos va a afectar cuando utilizamos anestésicos locales? Va a ser el tipo de anestésico. Tenemos anestesias de muy larga duración. Me recuerdo muy bien de las clases del doctor Arturo Peña que nos hablaba sobre la bupivacaína, que son anestésicos de muy larga duración para cirugía maxilofacial, son muy eficaces. Pero aquí en Guatemala no tenemos la facilidad de obtener este tipo de anestesia. Generalmente aquí solo tenemos prilocaína, articaína, lidocaína, pero bupivacaína yo no he encontrado en el mercado. Pero sí he encontrado en algunas clínicas que mandan ayuda del extranjero, por ejemplo, ONGs, donde sí tienen variedad de anestésicos. Y si ustedes tienen la facilidad de tener este tipo de anestésicos, pues nos dan muy buena cantidad de tiempo para poder hacer los mismos. Pero también tenemos anestésicos sin vasoconstrictor que su tiempo de acción va a ser muy corto, más o menos unos 20 minutos de efecto real, y luego empieza a descender la efectividad del anestésico. Y el problema que podemos obtener con esto es que el paciente empieza a sentir dolor y que se nos pueda complicar el procedimiento, porque sistémicamente el paciente se puede alterar al empezar a sentir molestia. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta que los tipos de anestésicos son importantes. ¿Qué anestésico utilizamos nosotros para hacer cirugías recordales? Nosotros utilizamos en la facultad lidocaína con vasoconstrictor, lidocaína al 2% con metilestina al 1/100.000. Nos funciona muy bien. Y articaína al 4% con vasoconstrictor también es muy efectivo. Yo se lo recomiendo. No utilicen mepivacaína sin vasoconstrictor para hacer procedimientos donde se van a tardar un poquito más porque van a tener dolor su paciente. Y eso es lo que queremos evitar muchas veces. Y después vamos a platicar de esto un poquito. ¿Qué más nos va a afectar la duración? El uso del vasoconstrictor. Fíjense que aquí tenemos un inconveniente y muchas veces es por falta de comunicación con los médicos. Cuando nosotros hacemos una recomendación, por ejemplo, un cardiólogo, porque nuestro paciente ha tenido alguna cardiopatía, ellos nos mandan a poner no utilizar anestésico con vasoconstrictor y nos lo ponen y lo subrayan, pero porque ellos no saben las concentraciones a las cuales nosotros utilizamos los anestésicos.
En medicina, la adrenalina que ellos utilizan a nivel hospitalario, que nosotros utilizamos en algunos eventos, por ejemplo, problemas de alergias o un shock anafiláctico, su concentración es demasiado concentrada. Estamos hablando al 1 por 1000. Pero nosotros en odontología utilizamos 1 por 100.000. O sea, está muchas veces, o sea, 100.000 veces diluido, ¿sí? La concentración, y eso el médico no lo sabe. Él solamente pone no utilizar vasoconstrictor porque tiene en mente que su concentración va a ser tan potente como la que ellos utilizan. Cuando nosotros hagamos una interconsulta médica, siempre colóquenle, vamos a utilizar tal anestésico a tal concentración y la dilución del vasoconstrictor va a ser al 1 por 100.000. Podemos obtener al 1 por 200.000, que todavía sería mucho más diluido. Entonces, para que el médico no le tenga miedo a que nosotros vayamos a utilizar un anestésico con vasoconstrictor. Nosotros en el hospital, incluso cuando estábamos haciendo la residencia y teníamos consultas de lo que era el intensivo y pacientes que habían tenido algún infarto y nos pedían que hiciéramos una extensión porque el paciente tenía dolor en alguna pieza dental y todavía estaba hospitalizado, nosotros llegábamos, hacíamos extracciones con anestesia a 1 por 100.000. ¿Sí? Le poníamos la anestesia, hacíamos la extracción. Yo no sé qué experiencia tendrá usted, doctor, Leal, si usted ha utilizado este tipo de anestésicos en pacientes con cardiopatías. Sí, 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 Ajá. también es una buena técnica de anestesia para empezar con un infarto. Muchas gracias, doctor. Pero lo que mencionaba, doctor, utilizar el cartucho de anestesia previa aspiración. O sea, nosotros tenemos que estar seguros que nosotros estamos inyectando y depositando el anestésico fuera de un vaso sanguíneo. Si nosotros lo colocamos en pacientes post-infarto, ¿sí? Y no estamos hablando de lo que se utiliza en una clínica dental, que nosotros no deberíamos atender pacientes que han sufrido un infarto hasta 6 meses después de haber padecido eso. ¿Por qué? Porque el riesgo de un reinfarto en los primeros 6 meses después de un infarto es muy alto. Entonces, en nuestras clínicas, pacientes que han sufrido infartos, atendámoslos hasta 6 meses después. Pero si es a nivel hospitalario, se podemos utilizar 1 o 2 cartuchos de anestesia sin inconveniente. ¿Qué es más problemático para el paciente? El sentir dolor. Si el paciente siente dolor, la descarga enérgica que el paciente va a tener va a ser mucho más alta que lo que nosotros le pudimos haber inyectado, ¿sí? Entonces, no le tengamos miedo al uso del vasoconstrictor, ¿sí? Pero siempre hagamos las interconsultas pertinentes y no lo vayan a hacer porque no saben si en ese periodo de tiempo capaz le tocaba al paciente infartarse. Héctor Cordón, el año pasado o antepasado, atendió a un médico. El día viernes lo atendió él, se le hizo el procedimiento bajo sedación y el paciente falleció al día siguiente, 24 horas después, de un infarto agudo al miocardio. O sea, ese infarto le pudo haber pasado en la clínica, ¿sí? O sea, uno no está libre de algún inconveniente, pero siempre tomemos las precauciones necesarias a la hora de utilizar anestésicos con vasoconstrictor en nuestros pacientes previa aspiración. Eso es básico. Y la aspiración hagámosla en 2 planos. Ustedes colocan la anestesia, aspiran, no hay contenido sanguinolento, roten 45 grados la jeringa y vuelvan a aspirar. ¿Por qué se hace esto? Porque el bisel puede estar siendo obstruido por una de las paredes del vaso sanguíneo y cuando nosotros hacemos la primera aspiración no va a salir sangre. Pero en la segunda rotación, después de haber rotado nuestra jeringa y hacemos una aspiración, el bisel va a quedar fuera de la pared o en contacto con la pared y si hay aspiración, pues o profundizamos o sacamos un poquito la aguja y volvemos a hacer doble aspiración. Y nuestra técnica de anestesia también va a influir en la duración de la anestesia, ¿sí? No es lo mismo una técnica infiltrativa, donde se va a absorber más rápido el anestésico, va a entrar más rápido al torrente, que si utilizamos una técnica cauncular.
Entonces, siempre hay que tener en mente que nuestras técnicas también van a afectar el tiempo de duración de nuestra anestesia. Y complicaciones, vamos a tener complicaciones locales y pueden haber también complicaciones sistémicas. Vamos entonces a hablar ahorita de las complicaciones locales. Entre las complicaciones locales que pueden haber con el uso de los anestésicos es que si inyectamos con mucha presión en el paladar, nosotros podemos obtener una cialometaplasia necrotizante. Fíjense que es rarísimo que ocurra una lesión ulcerosa en el paladar. Y el año pasado, por primera vez, le ocurrió a mi paciente. ¿Sí? Y les voy a mostrar las fotografías, cómo se muestran. Era una extracción de un primer molar superior, primo del odontólogo que me llamó para hacer el procedimiento, que es uno de mis mejores amigos, José Arturo Hernández. Y el primo de él, conocido mío, porque estudiamos en el mismo colegio. Era una primera molar, y según yo, va a ser muy fácil. Puse la anestesia por bucal, anestesia por palatal, hice la extracción de un resto de un premolar y luego me pasé a la primera molar. Tuve que dividir la pieza, pero no hice odontosección porque no hubo necesidad de hacerla con motor, sino que con el mismo elevador pude fracturar la pieza y sacar raíz por raíz. Pero a medio procedimiento el paciente se empezó a quejar, ¿sí?, de dolor. Entonces vine yo y reforcé la anestesia por palatal. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, Pepe? Allá está José Mendoza, que también está con nosotros en la facultad. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que cuando colocamos anestesia en el paladar, inyectamos hasta con fuerza, nos retorna un chorrito de anestesia pegado a la aguja? ¿Sí? Ese es el horror, ¿sí? Y es un horror, ¿sí? Lo que deberíamos de hacer es venir, colocar nuestra aguja en el paladar e ir inyectando lentamente hasta que formemos el área isquémica alrededor de la aguja. Pero a veces nosotros venimos y empezamos a anestesiar y como hay resistencia al tejido, estamos inyectando y hay un chorrito que retorna. No lo hagamos, ¿sí? Y les voy a mostrar qué es lo que pasó. Me llaman el paciente un par de días después con esta lesión ulcerosa en el paladar. En la imagen posiblemente no se mira tan bien como en la fotografía en la pantalla de la computadora. Cuando me mostró la imagen, yo dije, ¿qué habría hecho? O sea, no me había ocurrido nunca, ¿eh? Y sumamente doloroso. Le receté, y a mí me gusta mucho utilizar el Camilosal, y lo hemos platicado en la facultad. El Camilosal es un spray que tiene analgésicos, tiene antiinflamatorio y funciona muy bien en la cavidad oral. No tiene sabor desagradable y tiene la ventaja que incluso se puede utilizar en pacientes pediátricos donde les está saliendo sus piezas dentales y se alivian. Funciona muy bien. Le apliqué el Camilosal, le dije que lo comprara, lo empezó a utilizar y no tenía alivio. Entonces ya le mandé la imagen a Iliana Hurtado, que es patóloga de la facultad, y también a Manolo Orellana, y los dos coincidieron que era una cialometaplasia necrotizante. Yo no sé cuánto les ha pasado, ¿sí?, pero es una entidad muy rara que ocurra. Y esto es por anestesiar a presión en los tejidos palatinos. Entonces, lo que hice fue tomarle una impresión, hacer un acetato de un guarda para proteger el área y ponerle este acondicionador de tejido, y con eso ya se quitó el contacto de la mucosa con los alimentos y con el roce con la lengua, y el paciente ya pudo estar tranquilo. 8 días después, el paciente regresa ya mucho mejor, ya aliviado, y sin unas molestias, ya no usaba el guarda para poder comer. Pero les digo que realmente sí es preocupante ver una lesión
y saber que uno fue el causante de esto, todavía uno dice, no, pues, ¿por qué me pasó a mí, verdad? ¿Y por qué me pasó con el primo de mi amigo y conocido mío? Pero generalmente las complicaciones nos van a pasar con quien menos queremos. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado eso. Ya te pasó en alguna oportunidad. ¿Y cómo la pudiste resolver? Todo este tipo, doctor, pero sí, digamos lo que usted menciona, que uno quiere quedar por fin, Ajá. que es el familiar, que es el amigo, y ahí es donde se salen este tipo de complicaciones. ¿No? Puede ser este tipo o un hematoma a nivel superior, que me pasó en el caso de un amigo. Ajá. Que al estar le hizo una evolución, y cuando vuelvo a ver, estaba desfigurado, esperando, ¿verdad? Por el hematoma. Y ahorita vamos a ver también esa complicación que también nos puede ocurrir, ¿sí? Y a muchos nos ha pasado, ¿sí? Analgésico soy porque había dolor, había molestia o... Fíjese que el dolor realmente solamente era cuando estaba en contacto con la lengua, con algún alimento, con al manipular el área, pero no era que hubiese un dolor per se. Entonces, solo con colocar el acondicionador ya no había molestia. Entonces, Cigasio y artrosis. fíjese que esta es una discusión que hemos tenido. Yo no utilizo el ácido hialurónico, no hay una evidencia científica que diga que realmente puede ayudar. Pero el doctor Barreda, él ya lo ha utilizado y para él le funcionó y una maravilla. Pero para mí es algo más, ¿cómo se le llama esto? Cuando es placebo, que realmente lo que funciona, ¿sí? Entonces yo no lo utilizo, yo no tengo experiencia con el ácido hialurónico porque no he leído algo que me compensa a mí de su uso. Pero Guillermo sí lo ha utilizado y ya le funcionó. Puede ser que era porque el momento que iba a cicatrizar le funcionó. Y el acondicionador de tejido, o sea, usted se lo coloca al guarda, que usted hace una película para aislar el guarda de la mucosa, ¿sí? Y que le tenga algún alivio. Pero en realidad se pueden utilizar pastas con esteroides para poder facilitar la cicatrización. ¿Y siguió con el Camilosar o solamente el... Sí o sí le dejé que se lo aplicara y que ya se pusiera su acetato con el acondicionador. Sí. Fíjese, doctor, que en alguna ocasión a mí me sucedió, tal vez no en la proporción que se ve en esta fotografía, pero sí me sucedió. Yo lo atribuía que había inyectado demasiada anestesia y lo atribuía al vasoconstrictor. Me dijeron hubo necrosis de tejido. La persona obviamente pues también me llegó a consultar y yo la traté como una úlcera traumática. Dije, es cuestión de días, semana y media para que se desaparezca. Y lo único que le dejé fue los enjuagues de agua calientita con sal, ¿verdad? Para promover la vasodilatación y mayor afluencia de sangre, ¿verdad? Y aparte de eso, un analgésico y cabal, una semana y media estaba recuperado el paciente. Generalmente estas lesiones 2 semanas no más que duran y desaparecen, doctor. Ahora bien, el uso del vasoconstrictor sí es bien importante, porque no podemos utilizar norepinefrina como vasoconstrictor en el área del paladar, porque la norepinefrina, solo por el hecho de ser norepinefrina, sí puede causar este tipo de lesiones en paladar. Entonces, eso sí es bien importante. Y hay varios anestésicos que podemos conseguir en el mercado que tengan norepinefrina como vasoconstrictor. Entonces, este fue con lidocaína con epinefrina, pero la norepinefrina sí no podemos utilizar en el paladar, porque sí nos va a causar este tipo de lesiones. Y yo con solo... No, doctor, porque no es infeccioso. Sí, esta fue por destrucción del tejido, por haber utilizado el anestésico a alta presión, pero no es infeccioso. Y en estos casos, es muy recomendable, obviamente, tomar en cuenta la comunicación que da el paciente para un proceso de diabetes. Podría complicarse. En un paciente diabético sí se nos podría complicar una situación de esta por el tipo de bacterias que nosotros manejamos en boca, bajan las defensas, y en pacientes diabéticos o que ustedes sospechen de que hay un proceso infeccioso y el paciente edematizado, jamás utilizar esteroides para disminuir un edema. ¿Por qué? Porque los esteroides bajan las defensas y si es infeccioso sí nos puede complicar el cuadro.
Y eso es muy común, que dicen, es que mi paciente viene inflamado y le dejé esteroides, le dejé el examen, que es muy buen esteroide, ¿sí? Pero no es el indicativo, no es la disminución del edema con esto. Los esteroides solamente los podemos utilizar en pacientes con un trauma, ¿sí? Que sea politraumatizado y que haya hematizado, o que nosotros le hicimos cordal, extracción de algunas de las cordales o alguna cirugía y se hematizó por el hecho de la cirugía. Ahí sí podemos dejar un esteroide. O dejar el esteroide previo al procedimiento para evitar mayor edema, ¿sí? Yo sí lo utilizo, pero no lo utilizo en pacientes diabéticos, ¿sí? O pacientes en los cuales cuando estoy incidiendo logro ver que sale material purulento, porque a veces ni siquiera está infectado, hay evidencia clínica que está infectado, pero uno mete el bisturí y empieza a salir material purulento. Ahí no podemos dejar esteroide. Entonces, 8 días después ya estaba bastante bien el paciente, ya se le quitó el uso de su guarda para que ya pudiera comer normalmente y se alivió. También podemos tener otra posibilidad de parálisis facial a la hora de utilizar anestésicos, ¿ok? Ahora, ¿cuándo sucede esto? Generalmente es cuando usamos anestesias tronculares en maxilar inferior y metemos más allá la aguja cuando se hace, por ejemplo, no sé si ustedes utilizan, a mí me gusta mucho la técnica de Basilania equinosis, que me voy paralelo a la rama y nunca toco hueso, sino que me quedo a la mitad de la distancia del ancho de la rama entre el borde anterior y el borde posterior. Pero a veces uno puede meter más allá la aguja y lo que vamos a hacer es inyectar dentro de la glándula parótida. Dentro de la glándula parótida pasa el nervio facial. Y el nervio facial es el que inerva la musculatura de la cara, ¿sí? Entonces nosotros ponemos anestesiamos dentro de la parótida y el paciente queda después con la cara torcida, ¿sí? No nos asustemos. Que no pueda cerrar el ojo el paciente, no se preocupen, solo pasa el efecto de la anestesia y el paciente vuelve a tener otra vez movilidad de su musculatura y pasa esta situación. Pero si el paciente queda con la imposibilidad de cerrar el ojo, dicen un ungüento, ¿sí? Oftalmológico para lubricar el ojo y que no se reseque la córnea y que no van a provocarse úlceras. O bien podemos cerrar el ojo y pónganle micropore del párpado superior hacia un costado. No lo pasen por las pestañas porque se las van a arrancar cuando le quiten el micropore. Sí, pero sí hacia un costado para mantener cerrado o se le puede poner un parche al paciente para evitar de que el viento le vaya a causar úlceras a la córnea. Entonces, porque necesitamos estar parpadeando para lubricar los mismos tejidos. ¿Sí? Sí. En ese caso a mí me pasó con las bebés. Ajá. Afortunadamente, los supervisor era doctor de Ajá. para supervisar, entonces para los pacientes con síndrome con trabajo, me extrañé, Gracias por compartirlo, que él tuvo una experiencia cuando estaba haciendo el EPS y quien era su supervisor o nuestro maestro de la mayoría de nosotros, el doctor Bernardo Herrera, ¿sí? Que yo todavía tuve el privilegio de poder compartir cátedra con él. Cuando yo ingresé, todavía estuvo un par de años antes de salir de la facultad. Solo vamos a pasar un video de una estudiante de nuestra facultad que el doctor Guillermo Barrera me hizo el favor de pasarme el video para la práctica del día de hoy, poniendo anestesia en las prácticas y echaron más atrás y lo que sucedió fue que se le causó una parálisis y esta es transitoria. Quiero ver. A ver, pero reíte. Me trato de reír y no puedo. A ver, quiero ver. Quiero ver. A ver, pero reíte. Me trato de reír y no puedo. A ver, quiero ver. Pero esto sucede, ¿sí? En ella no se afectó la rama oftálmica porque fue más baja la función, mientras que
Esto sucede cuando colocamos anestesia en el maxilar superior y nos vamos más posterior y superior. Aquí se podemos acercar la rama oftálmica del nervio facial y causarle la imposibilidad de que pueda parpadear el paciente. ¿Sí? Muchas gracias. Aquí, la otra situación. Perdón, esto para Puede pasar con cualquier técnica. muy apegado a la literatura que hizo los libros por escuela, pero recordemos que hay variantes anatómicas a este nivel, para lo que es el detalle. Yo lo que a veces hago, utilizo la base de los ciclos, hago este movimiento con la cara interna de la mano para poder bañar el nervio, ya sea anteriormente o posterior, a nivel de la mano, para tener un mejor efecto. Y evito que se pase esta explicación, entonces, solo como un tipo, o sea, usar hoja corta, penetrar toda la hoja, si es larga, dejas un tercio de la hoja afuera, para que no te vayas a estar poco, aún haciendo ese movimiento. Gracias. Yo no uso la hoja corta porque tenemos el inconveniente de meter más la aguja dentro de los tejidos y si llegara a fracturarse la aguja, no la encontramos. Entonces, siempre por seguridad dejar un tercio de la aguja por lado externo. La ventaja que hay ahora es de que la mayoría de los fabricantes o de las agujas son muy buenas agujas, y no es que una casa comercial a mí me esté apoyando, pero yo en lo personal uso solo agujas de marca Septodont, que son francesas. Y son muy buenas, o sea, tienen buen filo, no he tenido la experiencia de que se me fracture una aguja. Ya en la facultad, en una oportunidad, tuvimos unos estudiantes que se les fracturó uno el maxilar superior y si no estoy mal, Pepper fue el que la logró jalar porque él era el instructor de estos patólogos que estaban haciendo la práctica y siempre les pedimos que tengan una pinza Kelly, ¿sí? A la mano, en todas las prácticas, porque un accidente puede suceder y principalmente cuando uno está aprendiendo, yo no sé, no me van a dejar mentir, que cuando uno está practicando, uno le tiene más miedo al compañero, porque uno mira que viene la jeringa moviéndose para todos lados, cuando uno lo va a parar. En mi práctica, cuando yo estaba haciendo el examen final del tercer año, el doctor Peña era el instructor del grupo, y la compañera que me iba a poner la anestesia venía así. Y yo solo cerré los ojos. Y el doctor Peña le agarró la mano y no dejó ponerme la anestesia porque le temblaba mucho. Y yo de suerte no me pincharon ese día. Pero lo que no sabía es que a los 8 días me iba a tocar la repetición del examen, ¿verdad? O sea, no me salvé. Pero sí existe la posibilidad de fracturas. Entonces, tengan en mente esa posibilidad. Sí. La aguja, cuando se fractura, ¿de qué parte de la aguja está? Donde se fractura es la unión de lo que es el cuerpo con el conector. O sea, se queda todo el cuerpo de la aguja dentro de los tejidos. Por eso es de que cuando se hace la colocación de la anestesia, no hay que meter la aguja a su profundidad. Y generalmente cuando se utiliza la técnica Go-Gates, que a mí me gusta mucho utilizarla, hay pacientes en los cuales sí se nos va todo el cuerpo hasta que nosotros tocamos el hueso, porque no podemos colocar esta técnica sin estar en contacto con el hueso. Entonces sí se nos va completamente la aguja. Por eso es de que yo les digo, inviertan en una buena aguja donde las posibilidades de fractura no son cero, pero sí pueden ser menor que con alguna aguja que uno no sabe cómo fueron fabricadas. Tampoco sé cómo le hicieron esto, pero los controles de calidad, me imagino, son mejores
con este tipo de agujas. Isquemia en piel, a nosotros es muy frecuente que cuando hacemos las técnicas de anestesia se coloca muy superficial a los tejidos en piel. Entonces colocan anestesia y se forma generalmente en este nivel de maxilar superior una área isquémica. No se preocupen, esto pasa más en personas de piel tez blanca, ¿sí? Donde todavía se pone más blanca la piel, pero solo pasa el efecto vasoconstrictor y otra vez regresa la irrigación al área. Aquí no va a haber problemas de necrosis porque la piel es muy irrigada, no como en el paladar que su irrigación es más reducida, ¿sí? Pero sí puede suceder esta área de isquemia en piel. Y equimosis por lesionar vasos sanguíneos, que fue lo que mencionó el doctor hace un momentito. Y vamos a ver unas fotografías que también me proporcionó el doctor Barrera, que a él se las mandó un colega no más de 15 días atrás. Es la misma persona, pero por la iluminación y posiblemente porque era el diferente teléfono o cámara, la test pareciera que es diferente, pero es el mismo paciente. Ese es el día de la punción, ¿ya ven? ¿Sí? El día de la punción. Aquí lo que sucedió es una punción al plexo pterigoideo. Maxilar superior, irse muy profundo y colocar anestesia muy rápido. Aunque uno no toque el plexo con aguja, solo el hecho de inyectar rápidamente puede lesionar los vasos sanguíneos del plexo y provocar este hematoma. ¿Qué deberíamos de hacer a la hora de que el paciente empezamos a ver que se empieza a inflamar? El paciente nos va a decir, me está doliendo, porque esto duele, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es presión con la palma de la mano sobre el área donde nosotros estamos viendo que se está inflamando y mantengan esta presión por 7 minutos, que es el tiempo de sangría o tiempo de aire, ¿sí? No significa que va a no haber equimosis, pero no va a ser tan grande porque si nosotros hacemos presión externa, los vasos sanguíneos no van a seguir drenando hacia afuera, sino que se mantiene la hemorragia dentro de los vasos, ¿sí? Y luego tendríamos la presencia de la equimosis, que es notoria y va a ser más notoria en pacientes de piel blanca. ¿Qué podemos hacer con este tipo de pacientes? Pues podemos dejar que pase nada más, no hay otro camino, colocarle lienzos calientes para, al principio hielo, para que no haya mayor fuga de sangre hacia los tejidos, y a los 24 horas podemos empezar con lienzos calientes. Ahora bien, existen cremas que sirven para disminuir la equimosis, y entre las cremas que se pueden utilizar está esta Isdin de Auriderm. Esta es la mejor que hay en el mercado. Estas cremas lo que contienen es vitamina K, favoreciendo el aumento del flujo sanguíneo en el área para que disminuya la equimosis. Esta información y el Auriderm XO está como en segundo lugar en beneficios que se obtienen con este tipo de cremas. Esto se lo pregunté a un amigo mío que es cirujano plástico, Fernando Bertorazzi, no sé si alguno de ustedes lo conoce, pero con Fernando Bertorazzi estudió conmigo en el colegio y luego estudiamos juntos en la universidad e hicimos el posgrado juntos. Él en el IX y yo también en la misma institución, pero él después hizo cirugía plástica y él utiliza mucho esta crema para lo que son tratamientos faciales y para disminuir la presencia de equimosis. Pero ellos la empiezan a utilizar 15 días antes del procedimiento. El problema es de que nosotros no le vamos a empezar a dar 15 días antes porque vamos a poner anestesia a nuestro paciente y tal vez ni le va a ocurrir. Pero si le ocurre, o después de una cirugía de cordales donde se presente equimosis, este tipo de cremas nos pueden favorecer para disminuir el tiempo en el cual va a estar el morete, ¿sí?, en piel. ¿En qué pacientes nos va a ocurrir con mayor frecuencia? Pacientes de mayor edad, en la cual hay fragilidad capilar y con las técnicas infiltrativas en maxilar inferior, normalmente a nivel del mentoniano, nos puede ocurrir esto, ¿sí? Entonces evitemos el uso de esta técnica en pacientes grandes de mayor edad, donde podamos romper vasos sanguíneos y causarle
equimosis a nuestro paciente. Pero estas dos cremas funcionan. Dolor posoperatorio. Después de que colocamos anestesia, podemos llegar a tener, pues, que puede llegar a quejar a un paciente. Normalmente, cuando nosotros estamos atravesando los tejidos, a veces escuchamos cuando la aguja va rompiendo mucosa, músculo y a veces algún ligamento en el camino se atraviesa y la aguja va rompiendo todo lo que va a ver. Y el paciente, después de la técnica de que llega al día siguiente, nos dice, mire, lo que me hizo en el diente no me molesta, pero me molesta donde se colocó la anestesia. Entonces, analgésicos, los de la caballito de batalla que siempre usamos. Y hice un pequeño listado de los analgésicos que nosotros manejamos para que ustedes puedan ver o aportarme alguno de los que ustedes utilizan y que yo no haya colocado en el listado. Pero entre los analgésicos, para mí el más efectivo es el ibuprofeno. Es barato, ¿sí? Y funciona muy bien. Y yo les dejo dosis de 400 miligramos cada 6 horas, pacientes posoperados de las 4 cordales, y yo no tengo llamadas de que me está doliendo, ¿sí? Es rarísimo el paciente que llama porque le moleste o tenga dolor usando este analgésico. ¿Qué otro funciona muy bien? El diclofenaco, pero utiliza el diclofenaco potásico, no el sódico. El sódico es para dolor crónico. Y empieza a estar los niveles sanguíneos ideales 3 días después de haber empezado a tomarlo. Entonces el sódico no le va a funcionar para el dolor de tipo que nosotros utilizamos, que es para dolor agudo. Entonces tiene que ser el potásico. Dexketoprofeno, muy buen analgésico. Muy bueno, efectivo, rápida acción. El inconveniente que no es antiinflamatorio. Y no lo venden como antiinflamatorio, pero su efecto no es tan buen antiinflamatorio. Es muy efectivo como analgésico. ¿Qué mandas? Sí, mira. El diclofenaco, la presentación que yo utilizo y que me funciona muy bien, y en estos, yo sí soy, yo les dejo marca, ¿sí? Y dejo Cataflán, que es de 50 miligramos cada 8 horas. Hay presentaciones de 100, Flamidol, o sea, pueden utilizar el analgésico, pero el que yo recomiendo es el Cataflán, pero sí es 50 cada 8. Dexketoprofeno, buen analgésico, como había comentado. Acetaminofeno en mujeres embarazadas, que sería lo que podemos dejarle y no le dejen algo más. Y ketorolaco, que es el que comentaron que también utilizan los compañeros cuando hacen procedimientos de cirugía y que hay dolor. No sé si alguien maneja algún otro analgésico que nos pueda compartir y que podamos tener dentro de el listado de medicamentos que podamos utilizar. ¿Comprende? Sí, la aplicación Ajá. Es tan evidente y funciona muy bien. Y es lo que hacer. Gracias, doctor. Fíjense que lo que menciona el doctor es la sinergia de dos analgésicos. En este caso, el ibuprofeno más acetaminofén. Yo no lo dejo las dos tomas juntas, sino que lo que hago es, por ejemplo, dejo el ibuprofeno cada 6 horas, de 400. Pero el paciente me llama y me dice, mire, fíjese que no me está funcionando y todavía molesto. A las 2 horas de haberse tomado el ibuprofeno, o a las 3 horas, no había dicho, 500 miligramos de acetaminofén como dosis de rescate. Y funciona muy bien así. Ustedes están tomando el ibuprofeno como horario y pueden intercalarlo con algún otro analgésico. Lo pueden dar junto. Yo lo hago como dosis de rescate, y me funciona muy bien. Y ahorita vamos a hablar de otros analgésicos que combinados también funcionan muy bien cuando ya no nos funcionan estos.
Por ejemplo, ya cuando el dolor es más fuerte y necesitamos alivio intramuscularmente, nos funciona muy bien el dexketoprofeno, y hay un dexketoprofeno plus también, que es el tomado, ¿verdad? Pero ese tiene tramadol de 75 miligramos y esa es una bomba, ¿sí? Yo me tomo una cosa de esas si me encuentran tirado, porque yo tengo la presión arterial baja y el tramadol tiene el inconveniente que puede bajar la presión. Y no sé quién de mis compañeros hizo el comentario de que encontraron a una persona casi que tirada porque el tramadol le botó la presión arterial. Entonces tengan mucho cuidado cuando receten tramadol. No lo dejen en pacientes con presión arterial baja y en dosis tiene que ser más baja. La que funciona muy bien es el Tramacet, que es tramadol de 25 miligramos con acetaminofén de 250. Esta combinación es más baja, ¿sí? Pero los dos medicamentos combinados dan muy buen resultado. El Dortinal también es un analgésico que Barrera y creo que Heidi comentaron que lo utilizan. El Dortinal, que es el Toronaco, y el Dromadol, que también es tramadol con con diclofenac, ¿sí? Pero de 25-25, y también funciona muy bien, pero dosis de tramadol utilizan las más bajas, 25, máximo 50 miligramos. Con el de 75, si tengan mucho cuidado, que solo no puede manejar el paciente, que lo utilice en la noche si lo van a dejar, porque ahí pues el paciente va a estar sin estar en movimiento y que no pueda perder la conciencia, ¿sí? Doctor, ahora viene también combinado con tramadol. Sí, ese es del Tramacet que les comenté, que es el tramadol de 25 con acetaminofén de 250 y funciona bastante bien, doctor. ¿Ah? ¿Qué pasa si llegamos a tener parestesias? ¿Sí? Con parestesias, en el hospital yo tuve una experiencia colocando una técnica trompular para maxilar inferior, y cuando yo estaba poniendo la anestesia, la paciente, recuerdo muy bien, se quejó de dolor y me dijo, mire, sentí un toque eléctrico ahorita en la lengua cuando usted me puso la anestesia. Ella llegó más o menos a los 3 días después diciendo que todavía sentía dormida la lengua después de haberle colocado la anestesia y que no podía ir a trabajar porque ella era recepcionista. Entonces todavía el doctor Elgueta, que era mi jefe en el hospital, me dijo, mira, dejémosla todavía suspensa y dale cita en 8 días para ver cómo sigue. A los 8 días llegó y decía que todavía tenía anestesiada la mitad de la lengua y que no podía ir a trabajar. Entonces el doctor Elgueta me dijo, mira, no creo que esto sea lo que le esté pasando. Conseguí agua destilada, ¿sí? Y le vamos a inyectar agua destilada en la lengua. El agua destilada duele como ustedes no tienen idea. Mire, yo puse, era medio cc que le iba a poner en varias funciones en la lengua. Cuando le empecé a inyectar, a la paciente le empezaron a brotar las lágrimas, ¿sí? Y me dijo el doctor, le dices que la tenemos que ver 3 días seguidos haciendo lo mismo. Después de la primera función, me dijo, mire, fíjese que me está lineando. Hay que citarla mañana para seguir su tratamiento. No. Yo ya no hubo necesidad de reintervenirla. Y le pasó. Generalmente este tipo de parestesias, cuando nosotros colocamos anestesia, son transitorias y de duración muy corta. A menos de que hayamos hecho una sección del nervio haciendo una cirugía donde hayamos lesionado, que sí podemos causar parestesias que duran no menos de 2 meses hasta 1 año. Si pasa el año, continúa con la parestesia, esta es permanente, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para facilitar la recuperación del tejido nervioso o la reparación del mismo? El núcleo CMP Forte nos ha dado muy buen resultado, dando dosis de 2 cápsulas cada 12 horas por 15 días, o bien se puede dejar una cápsula al día durante 1 mes, y la caja trae 30.
E incluso la farmacia del Hospital Roosevelt, que tiene precios más bajos, ahí se puede conseguir. Entonces, este nos ha funcionado. No sé si alguien más tiene algún otro medicamento que haya utilizado para este tipo de lesiones de parestesia, pero el Nucleus MF Forte nos ha ayudado mucho. Ajá. El neurobioma complejo B también favorece la recuperación del tejido nervioso. Y se puede utilizar el meticoval, ¿verdad? Se puede utilizar muy bien con el núcleo CMP fuerte. No, uno no sustituye al otro, sino que pueden ser los dos medicamentos que nos ayuden a eliminar la parestesia y que el tiempo de recuperación sea lo más corto posible. Sistémicas o problemas sistémicos que podemos tener a la hora de colocar la anestesia va a ser aumento de la frecuencia cardíaca con el consecuente aumento de la presión arterial. Por eso se insistió al principio en el hecho de que cada vez que coloquemos anestesia, aspiremos y en doble plano. ¿Sí? Y puede llegar a haber pérdida de la conciencia, pero eso sería el tema de otra plática, lo que son las emergencias en el consultorio. Y acá pueden ver, haciendo la práctica, acá se mira el contenido sanguinolento que está saliendo del cartucho cuando se está haciendo una punción, principalmente en el maxilar inferior, que las posibilidades de aspiración son hasta de un 20%. Eso significa que 1 de cada 5 pacientes podemos inyectarle dentro de un vaso sanguíneo. En maxilar superior, las probabilidades son del 3%. O sea, son casi nulas, pero no son nulas. ¿Sí? Siempre aspiren. Bueno, ahora vamos a hablar de que cuando no queremos que un paciente tenga la imposibilidad de la movilidad del labio. Generalmente esto siempre lo vamos a obtener cuando nosotros hacemos tratamientos en piezas anterosuperiores. De canino a canino o incluso desde premolar a premolar podemos tener ese problema de que si el paciente nos dice, mire, yo tengo una actividad y mejor trabaje en otro día, ¿qué otra alternativa podríamos tener como técnica para poderle trabajar al paciente sin que él tuviera la afección de la línea de la sonrisa? ¿Bien? Hay una técnica que está descrita en la literatura y que posiblemente nosotros no la vimos o si la vieron solamente es refrescar el conocimiento. Esta técnica se llama AMSA. La AMSA es una técnica que significa anestesia del nervio alveolar superior y el nervio alveolar superior medio, ¿sí? Sin afección de la línea de la sonrisa. Es una sola función y con una sola función logramos anestesia desde el central, lateral, canino y primera y posiblemente la segunda premolar. Bueno, una sola función, ¿eh? Sin afección de la línea de la sonrisa. Eso es lo que queremos evitar, que si el paciente se ríe, pues que no se le vaya el labio hacia uno de los lados. Entonces, como les comenté, piezas anestesiadas sería desde el central hasta el segundo premolar, del maxilar superior. ¿En dónde colocamos la anestesia? Es una sola función y la vamos a colocar en el paladar a nivel, si trazamos una línea imaginaria que pase entre lo que es el canino y el primer premolar, ¿sí? Vamos a colocar la aguja en el fondo del paladar, donde se une el reborde con la bóveda palatina. En los pacientes que nos puede dar un poquito de problema de identificar esta estructura es en pacientes con paladar ojival, porque no está la línea del paladar bien determinada, sino que el paladar tiene su curvatura. Entonces ahí les diría yo, no sería mejor paciente para aplicar esta técnica, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trazar
una línea imaginaria que pasa entre el canino y el premolar y vamos a colocar la anestesia en este punto, donde se une el cielo de la boca con el reborde. En ese punto vamos a ingresar nuestra aguja. La jeringa la vamos a traer desde el lado opuesto. Si se vieron en la imagen pasada, la aguja atravesaba el paladar. Entonces nosotros venimos desde el premolar, desde el lado opuesto, traemos la aguja y entramos en un ángulo de 90 grados con respecto a los tejidos. ¿Sí? No entramos en ángulo de 30 grados como que fuese una anestesia del maxilar superior con respecto a la pieza de las piezas, sino que entramos a 90 grados. Por eso traemos la jeringa desde el lado opuesto. Hacemos la punción y es esta línea imaginaria entre canino y primer premolar en el fondo del paladar. La técnica. Se ingresa desde el lado opuesto, como les había comentado. La aguja ingresa con respecto a la mucosa en un ángulo de 90 grados, o sea, perpendicular a los tejidos palatinos. Y el tiempo de inyección es lo lento. Para colocar la anestesia, nos vamos a tardar hasta 3 minutos en colocar un 1.2 ml, es lo máximo que vamos a colocar. No colocamos el cartucho completo. Estamos hablando de un poquito más de medio cartucho. ¿Sí? Y lento, no con fuerza como lo dice, para que no nos pase la lesión del paladar. Y la otra situación es que no podemos utilizar norepinefrina. ¿Sí? ¿Podemos usar adrenalina? Sí, pero no podemos utilizar norepinefrina como vasoconstrictor. Y el tiempo para que no suceda la lesión del paladar son 3 minutos. Es lento y no podríamos utilizarlo en cualquier paciente. En aquel paciente que se desespera no lo podemos usar, o en pacientes pediátricos tampoco. No está recomendado. ¿Sí? Tiene que ser paciente adulto. ¿Y por qué funciona? Si miramos la anatomía de nuestro hueso, está lleno de agujeros nutricios por donde hay comunicación entre lo que es la bóveda palatina y lo que es el área donde están las raíces de las piezas, donde va el nervio alveolar superior anterior y el nervio alveolar medio. Entonces, generalmente estos se ubican en mayor número en esta área, que es en el fondo de lo que es el paladar. ¿Sí? No en el puro cielo de la boca, sino que es en la unión entre el reborde y el paladar. Por eso es de que entonces se absorbe muy fácilmente el anestésico a través de estos agujeritos y logramos la anestesia de esas piezas. El tiempo de inicio de acción es de 3 a 5 minutos después de que nosotros lo colocamos. Ya va a haber una analgesia lo suficientemente fuerte para que podamos hacer procedimientos dentales. Recordatorio: no utilizar norepinefrina como vasoconstrictor. Esta técnica se hizo una tesis en la facultad y qué procedimientos dentales se pudieron hacer. Se pudieron hacer cortes de piezas, tanto para fija como para operatoria, endodoncia, e incluso se pueden hacer extracciones. ¿Cómo así? Si la mucosa por lado bucal no está anestesiada. Sí está anestesiada porque recuérdense que estos tejidos se logran o están inervados por el nervio alveolar anterior superior y por el medio. Entonces, esos tejidos por bucal también están anestesiados. Por lo tanto, podemos hacer hasta extracciones dentales con esta técnica. ¿Okay? Y funciona muy bien. Lo que no va a estar anestesiado es el labio, entonces el paciente va a tener movilidad de labio sin ninguna pena. De los 20 procedimientos realizados con esta técnica, se necesitó refuerzo en solamente un paciente. ¿Qué complicaciones hubo? En un paciente se observó una pequeña úlcera a los 8 días cuando llegó a su cita de control. Esta era una pequeña úlcera que ni siquiera el paciente sabía que la tenía. O sea, él no se percató, no le molestaba, no tenía ningún inconveniente, solamente fue al examen visual
8 días después que se les citaba a los pacientes para evaluar los tejidos. Entonces, realmente no hubo ningún problema, pero la situación es que tiene que ser anestesiado en un lapso de 3 minutos, SCC. Extracción de terceras molares superiores, ahora con una sola función. Cuando nosotros hicimos esta tesis, porque esta técnica de anestesia AMSA está descrita en la literatura, pero queríamos saber si se aplicaba a nuestros pacientes. Entonces nosotros hicimos esa tesis en la facultad. Pero se nos ocurrió, y no recuerdo si alguien lo había sugerido, que habían hecho extracciones de terceras molares sin anestesia en el paladar. Aquí era solo utilizando la anestesia por lado bucal. ¿Qué anestésico nos da una buena penetración ósea? Pregunto. Que tenga una buena penetración, que nos favorezca el uso de este anestésico solo como técnica infiltrativa y que tenga buena penetración a través de los tejidos óseos, es la articaína. Entonces nosotros venimos y colocamos una sola punción por bucal e hicimos extracción de la tercera sin refuerzo por lado palatino para ver qué tan efectivo era esta técnica, ¿sí? La ventaja de trabajar en una institución como la universidad es que tenemos pacientes, ¿sí? Entonces, pero sí pedimos su consentimiento, firman ellos que están de acuerdo con que se realice y entren al estudio. Todo esto está regido por normas éticas en las cuales se hacen este tipo de evaluaciones. ¿Y qué resultados tuvimos? Utilizando arnicaína al 4%, con adrenalina al 1 por 100.000, queríamos demostrar la capacidad de penetración ósea de la arnicaína como anestésico. Solo por lado bucal. El estudio se desarrolló en 30 pacientes. Características del paciente deberían de contar con ambas terceras molares superiores. De un lado se le iba a poner lidocaína por bucal con refuerzo palatino. Y del otro lado solamente articaína por lado bucal. Y comparar si había dolor en un lado y en el otro no, o si solo nos funcionaba con las dos funciones. ¿Qué resultados tuvimos? El estudio solamente podían estar pacientes entre los 15 y los 30 años de edad. Y una sola función a nivel de la pieza extraer en el fondo del surco. Y del otro lado sí se iban a hacer las dos funciones, como les comenté. Resultados. De las 30 piezas anestesiadas con dos funciones al realizar la exodoncia, los pacientes no refirieron dolor, más que a la hora de colocar la anestesia por lado palatino, porque recuérdense que esa es una técnica de anestesia que es muy dolorosa, ¿sí? Es la que más molesta. De los 30 piezas anestesiadas con una sola función bucal, solo en una porción hubo dolor y el paciente refirió dolor número 7. Esto significa que cuando nosotros hacemos las evaluaciones de dolor, les pasamos una escala análoga visual del dolor, en la cual 0 es ausencia de dolor y 10 es mucho dolor. Entonces nos indicó este paciente en una sola situación que tuvo un dolor de 7, en la cual se detuvo el procedimiento de la extracción y hubo necesidad de reforzar, ¿sí? Entonces, pero uno de los 30 estamos bien, ¿sí? Ahora les quiero comentar una técnica angulada para la ansiedad inferior. ¿Manda? Cera superior. Paciente que posición estaba y cuánto tiempo esperaba para proceder. El paciente, cuando trabajamos maxilar superior, el paciente generalmente está en posición supina, ligeramente sentado, o sea, un poquito más inclinado a 60 grados con relación al piso, la espalda del paciente. Después de la colocación de la anestesia se esperan 5 minutos para poder hacer el procedimiento.
¿ok? Para que haya una buena infiltración de los tejidos, del anestésico en los tejidos, ¿sí? Y a los 5 minutos se empiezan a hacer el procedimiento por lidocaína. Era el mismo tiempo que se esperaban ambos lados. El cartucho completo. El cartucho. Y por bucal se colocaba 1.5 por lado palatino y se dejaba 0.3 por lado bucal 1.5 y por lado palatino 0.3. O sea, el cartucho completo también de lidocaína. Puede poner refuerzo. ¿Qué manda? ¿Acaso se puede poner el refuerzo si no era efecto de... Sí, doctor. En este paciente que hubo dolor con una sola punción por lado bucal y cuando se empezaron a desencerrar los tejidos por lado palatino, el que dijo que sí le molestaba y que se midió cuánto le dolió, entonces se utilizó una dosis de rescate anestésico por lado palatino. Bien. Disculpe, pudiera haber sido el factor ansiedad de saber que él no tenía anestesiado ese lado de CIA, que pudo haber influido de que él percibiera algún tipo de estrés. Fíjese que no creo que haya sido eso, pero lo que sí puede influir en el estudio es que se utilizaron dos anestésicos diferentes. Y recordémonos de que todos los anestésicos responden a la campana de Bell, ¿sí? Que algunos pacientes van a estar en la parte más baja donde son menos sensibles a un anestésico y en el otro área donde es cuando caen en la campana de Bell por fuera de la línea media que son demasiado sensibles. Puede ser que este paciente no haya sido tan sensible a alguno de los dos anestésicos, ¿sí? Porque no solamente la lidocaína cae en el rango donde pueden haber mayor o menor sensibilidad, sino que también la lidocaína. Siempre va a haber un rango en los cuales hay pacientes que son menos sensibles a un anestésico que a otro. Entonces puede ser eso también. La otra situación, bueno, la articaína comparándola con la lidocaína es 1.5 veces más potente también. O sea, ese es un beneficio que tiene la articaína, es más potente que la lidocaína. Siendo la lidocaína como el estándar de oro que tenemos los odontólogos y en ese nos basamos para poder medir el resto de los anestésicos. ¿Okay? Esta técnica angulada para maxilar inferior, esta no la van a encontrar en la literatura. Esta se hizo una tesis en la facultad y la desarrolló José Mendoza como un trabajo de tesis de graduación. Ya se nos desapareció el doctor. Está asesorando algunas veces. Bueno, entonces vamos a hablar de la técnica angulada para maxilar inferior. Se llama angulada por la curvatura que le vamos a realizar a la aguja previo a la colocación de la anestesia. Yo no sé si cuando recibieron ustedes en la facultad la técnica para anestesiar troncularmente las ramas nerviosas del nervio alveolar posterior superior, se curvaba la aguja para poder ingresar lo más posterior a la tuberosidad del maxilar y depositar la anestesia en la parte posterior al mismo. Pues con la misma angulación es la que vamos a utilizar para esta técnica. Las agujas no se quiebran, o sea, no se le hace un ángulo, sino que es una curvatura, aunque el nombre dice técnica angulada, pero en realidad es una técnica con aguja curva, ¿sí? Y se hace 3/8 del círculo, se le hace un doblez a la aguja para llegar a 3/8 del círculo. No sé si logran ver hasta atrás, pero acá está la aguja que tiene esta dirección, ¿sí? Se dobla con una gasa estéril y que el bisel quede en la parte interna de la curvatura. O sea, que el bisel quede aquí adentro. Para que cuando ustedes saquen la gotita del anestésico, nos quede en la parte interna. Que no les va a quedar en la parte superior, sino que queda la gotita en la parte interna de la curva. Referencias anatómicas. Vamos a utilizar el pilar anterior del lado anestesial, las caras oclusales del maxilar superior del lado anestesial. O sea, pedimos al paciente que abra la boca. Si vamos a poner anestesia del lado derecho, pasamos la aguja por debajo de las caras oclusales del lado anestesial.
¿sí? Y tenemos que ubicar bien el pilar anterior de las fauces. Este es fácil de localizar. Si nosotros le pedimos al paciente que abra la boca, si ustedes mueven el carrillo, va a ver en el área retromolar, ¿sí? Está el reborde, están las caras cruciales de las molares inferiores, está el área retromolar y luego hay un pequeño surco que asciende en las ramas del maxilar. Si ustedes jalan el carrillo de adelante para atrás, donde deja de haber movimiento de los tejidos, ese es el pilar anterior y ese es el punto que nosotros queremos buscar. Entonces le pedimos al paciente que abra la boca. Pasamos 1 milímetro por debajo de la cara cruzal de las molares anestesiar, del lado anestesiar, y 2 milímetros anteriores a este pilar anterior, y vamos a colocar la jeringa en premolares del lado anestesiar. Ahorita se oye como enredado, pero van a ver algunos dibujos, fotografías donde todavía nos enredamos más. Pero entramos del lado anestesiar y metemos la aguja y cuando la vamos insertando, vamos girando la jeringa hasta premolares del lado opuesto. Cuando hacemos este movimiento con nuestra jeringa y la transportamos hasta el lado opuesto, la aguja ya tocó en la cara interna de la rama. No es a nivel de la espina de Spix, porque si estamos con referencias de la cara oclusal de las molares superiores, estamos más alto de la espina de Spix, pero no estamos tan alto como la Bouguereau. Entonces, estamos a mitad del camino. Y aquí tenemos la ventaja de que todavía las ramas o fibras nerviosas no se han dividido en su totalidad. Por lo tanto, podemos anestesiar tantas ramas como con la técnica de Bouguereau, ¿sí? Yo en especial, a mí me fascina mucho la técnica Bouguereau, ¿sí? Es muy efectiva. Pero no la hablo porque esto se ha hablado siempre. O sea, son técnicas que se han platicado, mientras que esta no está en la literatura. Hay una que es, si la pueden buscar. Entonces aquí está el carrillo, molares inferiores, y aquí cara oclusal de las molares superiores. Si yo muevo el carrillo acá, aquí se mira un pequeño surco, que este es el que ya no se va a mover cuando estamos moviéndolo, y a partir de ese punto es donde nosotros vamos a marcarlo como el pilar anterior. 2 milímetros anteriores a este pilar y 1 milímetro por debajo de la cara oclusal de las molares del lado anestesiar, vamos a colocar nuestra aguja. Colocándonos sobre premolares de este lado, el mismo donde vamos a anestesiar. Entonces viene aquí la jeringa sobre premolares y la aguja hace esto. Cuando yo me corro para el otro lado con mi jeringa, esta aguja entra y topa la cara interna de la rama. Y la va a topar cuando ya estemos ubicados sobre premolares del lado opuesto. Y solamente ahí aspiramos y anestesiamos y colocamos el cartucho completo, o sea, 1.8 ml. Entonces, con la aguja angulada se ingresa 2 milímetros por delante del pilar anterior, 1 milímetro por debajo de las caras oclusales de las molares superiores. Entonces, miren, estoy en premolares del lado anestesial. Y cuando estoy inyectando, y allá se mira la aguja metida en los tejidos, justamente anterior al pilar y por debajo de la cara oclusal, le empiezo a ingresar y voy rotando la jeringa. Cuando ya viene a este lado, ya ingresó y tocó el hueso. ¿Qué ventajas tiene? Que casi no entra dentro de los tejidos la aguja. No es como una Gourix que se da la aguja completa. Aquí ingresa nada más la mitad de la curvatura, porque a ese nivel hay menos tejido. Entonces, esa es una de las ventajas de esta técnica. Entonces, vamos a desplazar la jeringa sobre la cara inferior de las piezas hasta alcanzar premolares del lado opuesto y vamos a tocar hueso. Si se dan cuenta, la dirección de la jeringa en este lado ya cambió. Estamos en premolares del lado opuesto y aquí ya tocamos hueso. El punto blanco, técnica de Gourix, es cóndil, cuello del cóndil.
Técnica de 3 pasos, que fue la que muchos aprendimos en la facultad, es la lígula o la entrada en donde está la espina de Spitz, donde entra el nervio dentario hacia lo que es la parte interna del hueso mandibular. Y vacilar la equinosis también queda a este punto. Pues esta técnica, el objetivo es quedar a mitad de camino entre lo que es el cuello del cóndilo y lo que es la lígula. Entonces, en esta fosa posterior es donde vamos a depositar la anestesia. ¿Qué nervios se van a anestesiar? Va a ser el bucal largo, el lingual, el dentario inferior, miloioideo y eventualmente el aurículo temporal, como sucede con la técnica de Gates. El problema de casi todas las técnicas tronculares en el maxilar inferior es el tiempo de espera. Es entre 10 hasta 15 minutos. Y por favor, siempre tómense el tiempo, porque a veces uno empieza porque uno quiere empezar a trabajar y no hemos permitido que el anestésico haga efecto. El paciente siente dolor y ya no va a dejar trabajarse o ya no va a estar él tranquilo porque ya sintió el primer golpe doloroso. Entonces, hagamos el tiempo necesario para que haga efecto la anestesia. Tasa de éxito aproximadamente del 90% con esta técnica. En la facultad hicimos diferentes estudios. Con Go Gates el estudiante promedio tenía un 93% de éxito, o sea, funciona muy bien. Técnica de 3 pasos, el 85%, es la más baja de todas y generalmente es la que más se utiliza, ¿sí? Y no nos funciona tan bien. Tasa de aspiración positiva con esta por debajo del 5%. Con Go Gates es un poquito menos, tenemos un porcentaje del 2%, con técnicas infiltrativas el 3%, y con 3 pasos tenemos hasta 15% de posibilidad de aspiración positiva. Ahora bien, a nosotros nos enseñaron en la facultad a que no podemos utilizar técnicas infiltrativas en maxilar inferior por la densidad del hueso. Pero tenemos la ventaja ahora con articaína que tiene buena profundidad o efecto a través de los tejidos óseos. Entonces hicimos la tesis con maxilar superior una sola punción. Ahora dijimos, bueno, probemos hacer una técnica infiltrativa maxilar inferior poniendo anestesia infiltrativa por bucal y por lingual y hagamos extracciones a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces hicimos una tesis evaluando eso, utilizando siempre articaína al 4% con vasoconstrictor al 1/100.000. El estudio se realizó en 60 pacientes y tuvimos el 80% de efectividad, 87% de efectividad, haciendo nada más técnicas infiltrativas en maxilar inferior. Las piezas que se hacían en extracciones eran primera o segunda molar inferior. No hicimos en terceras. Ahora, ¿por qué no se hizo en terceras? Porque generalmente estas piezas son más difíciles y hay que hacer a veces osteotomías. Entonces solo queríamos hacer extracciones dentales. Posibilidades de alveolo seco con articaína. Fíjese, doctor, que el alveolo seco es, o sea, no sabemos cuál es la causa, ¿sí? Muchas veces, y esto siempre se lo digo a los estudiantes cuando se van a ir al EPS, que yo todavía les hago un recordatorio previo a irse al EPS, son emergencias, qué hacer si pasa esto, si pasa lo otro y todo. Y una de las situaciones que yo les hablo es, ¿qué pasa cuando tenemos un alveolo seco? Generalmente el paciente los primeros 3 días no tiene dolor, ¿sí? Y al tercer día inicia el dolor. Y lo examinamos y el alveolo se mira pasivo, ¿sí? Se mira negro, oscuro, porque se perdió el coágulo. Siempre hubo una hemorragia y ustedes pueden hacer una extracción y no les sangra, no se preocupen, ¿sí? Pasa el efecto vasoconstrictor y se va a llenar de sangre ese alveolo. Pero por favor, nunca estimulen un sangramiento dentro del alveolo. Es que no sangró y me voy a poner a raspar ahí. No lo toquen, ¿sí? Yo les hago a los estudiantes en la facultad y les pongo una similitud.
Algunos de ustedes son tan religiosos que ponen una imagen en su cuarto, en la cabecera de la cama, y esa no la tocan. El alveolo es igual, no se toca. ¿Sí? El alveolo está ahí, ustedes hacen la extracción, no sangró, déjenlo, va a pasar el efecto y va a formarse coágulo. El alveolo seco es no por la presencia del coágulo, es por destrucción del coágulo existente. ¿Sí? Si ustedes entran, lastiman el alveolo, van a tener alveolo seco, va a ser alveolitis. ¿Sí? Va a ser doblemente doloroso. El alveolo seco, nosotros como lo tratamos en la facultad, es agarrar algojil, pintar las paredes con algojil, ¿sí? Y no dejar el algojil metido porque si no va a haber una reacción al cuerpo extraña, porque el cuerpo lo quiere hacer desaparecer. Entonces, no se puede. Entonces, hay quienes dicen, es que hay que poner una gotita de eugenol en el alveolo. ¿Sí? Peor todavía, están quemando las fibras nerviosas terminales, que son las que están transmitiendo el dolor. Pónganle cemento de Temprax. Fíjense que hace muchos años llegó un paciente que le habían hecho una extracción años atrás y cuando lo evaluamos se miraba algo blanco dentro del alveolo. Empezamos a escarbarle ahí, todavía tenía la pasta, ¿ah? Tenía ahí el eugenol todavía con el óxido de zinc. Y nos costó un bigote quitar eso con el explorador raspando. No se toca el alveolo, no se le pone nada, ¿sí? No le pongan nada, ¿sí? Yo lo que hago, porque a mí a veces ni siquiera el algojil pintando las paredes me gusta, sino que solo agarro una jeringa y lavo el alveolo con clorhexidina al 0.12%. Y que el paciente le dan a ustedes la jeringa y que él se lave el alveolo estando en casa. Pero el alveolo, por favor, no se toca, ¿sí? No se puede dejar algojil empacado. No se deja el algojil empacado. El algojil empacado después hay que removerlo porque no se puede, bueno, no lo reabsorbe. El paciente se puede hacer enjuagues y va a quedarse el algojil adentro. Entonces el algojil solo es de pintar las paredes, ¿sí? Solo pintarlas. Porque el medicamento lo tiene el sacate ese que uno le mete al paciente, ¿sí? Pero eso se deja fuera, no se deja dentro. Todos los pacientes siempre van a existir ese riesgo. Fíjense que al menos a mí me pasa eventualmente que hago cirugía de cordales. Eso tarda un mes en sellar porque va cerrando del fondo para arriba y siempre se le va a meter comida. Entonces lo que hay que hacer es, si el paciente tiene dolor, ustedes hagan una jeringa y lavan con clorhexidina al 0.12% y el paciente sale aliviado a la clínica. Sí, de verdad que sale aliviado a la clínica. Y ya después el analgésico ya le va a ser mucho más fácil o potencia más fácilmente o el efecto que queremos que si no le lavamos. ¿Sí? Pero no coloquen nada dentro. Utilizar ácido hialurónico. Mejor sí, no. Entre los avances que hay en odontología, bueno, y el éxito que tuvimos con la técnica infiltrativa maxilar inferior, nos fue muy bien, ¿sí? En la facultad actualmente no dejamos que los estudiantes hagan exonces con infiltrativa. Solo les decimos que pongan una troncular, ¿sí? Cualquiera, a la elección, ellos escogen su técnica, ponen anestesia. Si tienen anestesiado labio, ¿sí? Bien anestesiado labio, y están haciendo la extracción y les duele, entonces sí les pedimos que pongan un refuerzo y el refuerzo sí puede ser articaína en el fondo del surco a nivel de la pieza que están haciendo. Y pueden poner tanto por bucal como por lingual y hacer la extracción. Y nos va muy bien, ¿sí? Pero utilícenla solo como refuerzo. ¿Sí, doctora? Completo, tres cuartos por bucal, solo por bucal. Generalmente 1.5 por bucal y 0.3 por lado lingual, ¿sí? Y les va a funcionar muy bien. Y yo soy de los de la opinión que si va a poner medio cartucho, no ponga medio cartucho, colóquelo completo, ¿verdad? Porque ese medio no le va a servir con nadie más y vamos a tener mejor analgesia con ese paciente. Lo único es que no podemos utilizar más de 3 o 4 cartuchos en una misma área donde colocamos la anestesia.
Por ejemplo, en una pieza interpretativa no más de 3 cartuchos. Déjenlo en 3, ¿sí? Porque no vamos a lograr más analgesia, pero lo que sí podemos hacer es provocar una isquemia prolongada y que sí nos pueda dar algún problema. Actualmente está la fentolamina mesilato, que es Oraverse, que es de Ceptodont, que después de que ustedes colocan anestesia, pueden inyectar en el lugar donde trabajaron, pero es como para que el efecto anestésico pase lo antes posible. ¿En quién les recomendaría que lo utilicen? En pacientes con algún problema neurológico en el cual tengamos pena de que el paciente se pueda lacerar los labios porque tiene anestesiado los tejidos y que se pueda morder, entonces lo podemos utilizar. Pero a sabiendas que no lo podemos utilizar en niños menores de 6 años, que no está aprobado por FDA todavía para ese grado de edad. Y lo que va a hacer el Oraverse es aumentar el flujo sanguíneo en el área y promover que el anestésico sea absorbido al torrente y que el efecto anestésico sea de menor corta duración, ¿sí? Para evitar de que pase 2 horas el paciente con el labio anestesiado. Pero si ustedes le ponen anestesia, terminaron su procedimiento y ya colocan el Oraverse inyectado igual que como es igual, es hasta el mismo cartucho, similar. ¿Sí? Se inyecta en el lugar y el anestésico o el efecto va a pasar más rápido. Entonces, este es el Oraverse, viene en un cartucho de anestesia, o sea, el cartucho similar, y se inyecta completamente en el área donde se colocó la anestesia. No tiene contraindicaciones, ¿sí? A menos de que sea menor de 6 años. Y por último, bueno, lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo, que ya les había dicho, favoreciendo la absorción del anestésico, disminuyendo el tiempo de acción. Y por último, solo les quería comentar que actualmente tenemos a disposición jeringas electrónicas. Antes, yo no sé si alguno de ustedes compró que venían casi que unas cajas, parecía que se les pone el suero a los pacientes a nivel hospitalario y traían hasta su tubería hacia la punta donde uno podía colocar la anestesia, traía su rióstato donde uno apachaba para aumentar el flujo o que empezara a salir la anestesia a través del lápiz, porque es un lápiz, donde se le coloca la aguja. Actualmente las jeringas electrónicas son mucho más fáciles de portar, son como lápices más grandes, obviamente, con un marcador de estos para pizarra, ¿sí? Aceptan cualquier tipo de aguja, ya sean largas o cortas, y cualquier marca de cartucho de anestesia. ¿Qué ventajas tienen? Fíjense que la ventaja que tienen las jeringas electrónicas es que son livianas actualmente, ya no utilizan cables, sino que la jeringa viene en un solo aparato, aceptan cualquier cartucho, cualquier aguja, como les dije, y aquí lo tengo a la par de una bisturí y de un cartucho para que miren el tamaño, no son ni tan grandes, ¿sí? En esta parte interna va lo que es el cartucho y aquí se le coloca la aguja, traen un botón para ustedes pueden graduar la velocidad a la cual quieren que se inyecte. ¿Qué ventajas tienen estas jeringas electrónicas? Que es un flujo constante. Entonces, es menos doloroso para el paciente. Ustedes inyectan y empieza a salir el flujo a la velocidad que ustedes hayan programado, ya sea 45 segundos, 1 minuto, 1 minuto y medio, o pueden aumentar el tiempo en el cual se va a inyectar la solución. Funciona muy bien en niños. Hay un par de estudiantes que lo usan en la facultad y que les va muy bien cuando trabajan pacientes pediátricos porque molesta menos a la hora de inyectar. ¿Es necesario que lo compren? No. Si ustedes son cuidadosos a la hora de colocar la anestesia e inyectan lentamente, no es necesario. Pero si tienen la mano pesada, como el acelerador, algunos que tienen el pie pesado, que les gusta correr, ¿sí? Este tipo de jeringa les funcionaría muy bien. Porque lo que duele no es el anestésico en sí, sino que es la velocidad a la cual uno lo inyecta. Y también la temperatura, ¿sí? Si está frío el anestésico molesta más.
Es caliente un ratito antes el anestésico en la mano y luego ya la podemos inyectar. Yo les digo a los estudiantes, no es necesario que lo compren. Si ustedes son cuidadosos, perfecto. Se van a evitar gastar 1.500 quetzales, 2.000, 3.000, no sé, el precio que tengan, pero sí funcionan. O sea, es una nueva herramienta que tenemos a disposición los odontólogos y si tienen la posibilidad de usarla, funciona. En pacientes adultos también ellos sienten confort a la hora de la inyección. Otra ventaja que tienen es que si está metido en un vaso sanguíneo no inyecta, ¿sí? Reconoce las presiones a las cuales se inyecta. Entonces no hace aspiración, pero no inyecta si está metida en un vaso. ¿Sí? Esa iba a ser mi pregunta. Perfecto. ¿No te lo cuento? Hay diferentes... Puede ser que le llegue algo chapa. En Infosa sé que venden, no sé si hay algún otro depósito dental, pero generalmente aquí Denteco y todos estos depósitos grandes ya lo tienen. Entonces sería de cotizar, ¿verdad? Antes de comprar. Yo les recomendaría, si van a comprar, métanse a buscar la marca y referencias que tengan en internet, ¿sí? Así como ahora uno tiene la posibilidad de comprar casi que de todo, revisen los comentarios que tengan, ¿sí? Y eso nos beneficia muchas veces cuando hacemos compras de este tipo. ¿Se puede la fotografía? No, doctor, pero lo que pasa es de que la aguja está por lado externo y el cartucho solo lo mete y no hay contacto entre los, porque lo único que tiene es un émbolo, o sea que un pistón que va tapando el émbolo. Entonces no hay contacto de sangre. Sí lo puede desinfectar, pero no existe la posibilidad de autoclavarlo porque se arruinaría. Ese puede ser, pero se le puede poner un forro plástico, una buena desinfección. Sí. Y es muy bien tolerado por los pacientes. Pues gracias por su atención y es...